Bueno, le agradecemos la visita a Alejandro Topo Rodríguez, así es el ministro de Asuntos Agrarios de Scioli. Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarnos. En el 2008 estalló todo en el campo. La relación con el gobierno nacional irradió y se expandió como una mancha de aceite, como un problema nacional y sobre todo, bueno, en la cuenca agraria, ¿no? En las provincias que más influencia tienen sobre el tema. Y una de ellas es la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede cambiar todo lo que pasó? La provincia de Buenos Aires explica prácticamente el 40% de la producción argentina. Y en materia agropecuaria, la política de Daniel Scioli se implementa con diálogo. En cada uno de los rincones de la provincia de Buenos Aires, con distintos sectores, con distintos representantes. No solo tenemos en funcionamiento de manera orgánica y sistemática una mesa agropecuaria provincial, sino que hemos reactivado la mesa lechera provincial, la mesa forestal, la mesa apícola, la que se ocupa de la sanidad animal, mesas regionales como la del desarrollo del sudeste, porque el diálogo no significa una mera conversación, sino constituir una mecánica que permita ir formulando políticas en conjunto, explicitar las diferencias, no solo que no nos asusta, sino que además nosotros incentivamos poner sobre la mesa cuáles son los distintos puntos de vista sobre un aspecto en particular. Y también, obviamente, encontrar acuerdos. Y luego trabajar en conjunto con una mirada estratégica respecto de lo que interesa a la comunidad. Habla de diálogo, me acuerdo de una de las máximas del Papa Francisco, que es, bueno, todo hay que dialogarlo. Y cuando no se encuentra una salida para el diálogo, hay que seguir dialogando. Y cuando todo fracasó, más diálogo. O sea, digamos, seguir dialogando hasta último momento y hasta las últimas consecuencias. Y parece ser también una característica de Scioli, ¿no? Sí, junto con eso trabajar también. Por eso nosotros decimos que ese diálogo es el motor para ir trabajando en conjunto. Además, hoy, corajudo es el que se anima a dialogar. Es realmente valiente aquel que pone moderación sobre los temas en los que hay que poner y toma las decisiones firmes. Nosotros trabajamos con esa consigna por el estilo y la práctica del gobernador Daniel Scioli y además creemos que es un aspecto importante para hacer más sostenibles las políticas en el mediano y largo plazo y así lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo decía, estalló todo en el 2008, todo el mundo recuerda el tema de las retenciones, las expresiones en ese momento de la presidenta en su primer mandato, de Cristina Kirchner, la rispidez con el campo, bueno, todo lo que pasó. Hay decisiones que se toman desde el gobierno nacional, para bien o para mal. ¿Se puede dialogar con el campo cuando algunas cosas no dependen del gobierno provincial? Porque hay cosas que no se pueden cambiar concretamente, hay decisiones que se toman desde el gobierno nacional y no se pueden cambiar desde el gobierno provincial. Yo no voy a poner excusas. En primer lugar, y vayamos a los temas que hoy efectivamente nos ocupan porque significan una preocupación para la provincia de Buenos Aires. La cuestión del trigo. En la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, estamos produciendo la mitad del trigo de lo que veníamos produciendo desde el 2002 hasta el 2012. Pues bien, hemos tomado decisiones. El gobernador Daniel Scioli, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, han impulsado, y nosotros nos hemos sumado a ese esfuerzo, una tarjeta Pro Campo Trigo que permite adquirir insumos y semillas y también combustible a pagar de aquí a 270 días para promocionar lo que es la siembra y la producción de trigo. Estamos trabajando con el INTA en mejorar la calidad del trigo, no solo en la zona triguera por excelencia, sino también en toda la provincia de Buenos Aires. En los aspectos en los cuales la decisión no pasa estrictamente por el gobierno nacional, nosotros estamos obligados, y lo estamos haciendo, a proponer alternativas. Nosotros hemos planteado alternativas, estamos planteando evaluar redefinición de algunos aspectos. He solicitado la prioridad para el trigo ante el Consejo Federal Agropecuario, trabajando también con otras provincias. No tengo excusas respecto a lo que no pueda decidir. Está muy bien, porque lo que yo digo es, bueno, desde la provincia pueden llegar a darle todo ese incentivo al trigo, ¿no? Ahora después no se liberan los cupos. Bueno, tenemos que trabajar para... Con lo cual, eso ya es una decisión del gobierno nacional, no del gobierno provincial. Sí, tenemos que trabajar para que todos esos sistemas administrativos que asocian a la producción y que lo acompañan sean cada vez mucho más eficientes y en todo caso permitan liberar la potencialidad productiva. Producir más es mejor para todos. ¿Qué es lo que está peor en el campo? ¿Y qué es lo que está mejor, ¿no? En perspectiva, por lo menos a años atrás. Comparto permanentemente con nuestros amigos del campo en cada una de las reuniones, que son reuniones francas, a veces de tan francas muy duras, pero expresadas con nobleza, siempre la reflexión acerca de que yo sé que ellos no tienen que creernos a los políticos que decimos que está todo bien. Y del mismo modo, yo se los digo con mucho respeto y humildad, yo tengo claro que no todo está mal. Por eso
es importante cuando nos ponemos de acuerdo en consolidar lo que hemos construido y también asumir con modestia y como desafío hacia el futuro, ir mejorando lo que podemos ir mejorando. Hoy, en la provincia de Buenos Aires tenemos dos prioridades, el trigo y la producción láctea. Estamos pasando por unos meses en los que la producción láctea principalmente nos ocupa y preocupa los pequeños productores tamberos por cuestiones climáticas, por otras situaciones de carácter económico, se han visto realmente comprometidos en su capacidad de incrementar la producción, incluso están en un cuello de botella en materia financiera. Por eso solicitamos la reunión y el encuentro del Consejo Federal Lechero y allí hemos tomado decisiones importantes. En esto hay que decirlo, el Gobierno Nacional ha accedido a avanzar en materia de financiamiento para los pequeños productores tamberos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿y por qué se llega a esa situación? Bueno, porque hay una situación compleja no en la Argentina, en el mundo en general, con la producción láctea. Es una producción que requiere mucha inversión y mano de obra intensiva. Hay otras realidades sobre las cuales todos tenemos que reflexionar. Si quieren me pongo a la cabeza de la autocrítica, que hacen hoy que algunos segmentos de la producción agropecuaria no sean tan rentables. No hay que engolosinarse con la soja. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el 52% de la superficie sembrada de soja y solo 13% de trigo y 12% de maíz. De modo que cuando un productor tiene que ponderar las rentabilidades comparadas, probablemente no elija el tambo y sí pasarse a otro tipo de cultivo con rentabilidad. Por eso nosotros tenemos que, le reitero, respetar libremente la decisión de quién quiere hacer qué cosa, pero también generar incentivos no para ir en contra de una actividad, sino a favor de las más nobles. Queremos más trigo, por ejemplo. Fuimos líderes en muchos temas, en muchas materias respecto del campo, en años que ya han quedado atrás, ¿no? Y hemos sido superados por vecinos, como por ejemplo con Uruguay, con el tema vacuno. Sí, es cierto, también ha habido un avance muy importante de Brasil en trigo. Yo tengo mucho respeto por lo que hacen otros países. Prefiero hacer una autorreflexión respecto de lo que nosotros teníamos y podemos lograr también. ¿No se pueden copiar algunas cosas? Mire, yo creo que hay que tratar siempre con mucho respeto y obviamente mirar con interés lo que otros hacen. Pero no quiero dejar de mirar nuestra propia experiencia y sin nostalgia, pero sí con mucha convicción. Por ejemplo, volver a algunos indicadores que teníamos con Kirchner y Labaña en materia de producción ganadera. Nosotros exportamos casi el 25% de nuestra carne y dedicamos 75% al consumo interno y producíamos y exportábamos mucho más. No tengo ninguna duda que nosotros podemos hacerlo. ¿Y hoy cómo está esa ecuación? Y hoy es un 93% del consumo interno y solamente 7% de exportación. En trigo lo mismo. ¿Pero en cuanto a producción? En cuanto a producción hemos bajado por lo menos un 30% la producción. Era en ese momento 700. ¿Pero eso explica el cambio de ecuación de consumo interno y de exportación? Mire, han pasado varios fenómenos complejos. Por un lado, afortunadamente hemos reemplazado la carne vacuna quizás de manera creciente por otras, como por ejemplo la del cerdo, que ha aumentado notablemente. Tenemos que seguir avanzando en carne de aves. Y por otro lado, volvamos, quizás está siendo más rentable hacer agricultura y soja que hacer carne. Y por otro lado, quizás tengamos que hacer mucho más eficientes, transparentes y más ágiles los sistemas de exportación. En todo caso, lo que digo es respeto, por supuesto, y hay que mirar con interés lo que pasa en el mundo, pero también autoexaminarnos. ¿La producción en el campo argentino es moderna? Sí. ¿O nos hemos quedado un poquito en el tiempo? No, la Argentina tiene un índice. En primer lugar, tiene un factor cultural, que es que nuestro productor es siempre un pionero en el sentido de buscar nuevos horizontes y nuevas fronteras. Tenemos un componente y un sistema agroindustrial muy competitivo, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, sin excluir obviamente otras regiones del país. Y además de tener la capacidad de implementarlo en nuestra propia producción, también hemos sido factores dinámicos de exportación de maquinaria agrícola y además tenemos un sistema científico-tecnológico que ha aportado y aporta mucho más al campo. Pero tenemos que hacer más. Uno de los ejes de nuestro trabajo es poner más ciencia al campo y seguir trabajando con el desafío que se nos viene. Nuestro desafío no es por extensión. Nuestro desafío es en la misma superficie producir más y ahí está el aumento de la productividad. Ahora, la pregunta es, desde el Estado, ¿hay plata para todo esto? Cuando uno ve y escucha que no se pagaron los comedores porque no hay plata, no se pagó el sistema de limpieza de los hospitales, por decir algo, porque no hay presupuesto, no se pagó. Entonces uno dice, bueno, a ver, la provincia no tiene un peso. Entonces, ¿hay plata para esto que es importante, pero no es la comida de los chicos del colegio? Mire, en primer lugar,
y en lo que a mí me corresponde jamás me voy a quejar respecto de si tengo más o menos presupuesto. Me interesa sí la cuestión de que nuestro sector esté asistido desde distintos puntos de vista para fortalecer esas políticas públicas. Y yo le puedo asegurar que no es necesariamente la prioridad tener más fondos, sino tener políticas que orienten la capacidad productiva de nuestro campo. Pero no le vamos a esquivar a la responsabilidad, al contrario. Trabajando de manera articulada entre la Nación, la provincia y los municipios, hay recursos suficientes como para impulsar lo que haya que impulsar. Hace 3 días el Gobierno Nacional firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires para derivar y asignar 25 millones de pesos, para nosotros es una cifra muy importante, en la mejora de lo que es nuestra producción ganadera en toda la provincia. Aumentamos las cabezas de ganado en el último año en un 5% y podemos hacerlo mucho más de aquí al futuro. Luego hay que atender también situaciones particulares donde hay muy pequeños productores, a donde sí tenemos que asistir y lo asistimos permanentemente. El Banco de la Provincia de Buenos Aires no se borró como la banca privada extranjera en los peores momentos. Al contrario, ha funcionado con Gustavo Marangoni y Scioli de manera contracíclica. Cuanto más se necesitaba, más prestamos. Ese trabajo que tienen que hacer, ¿no? Digamos, sí, pero lo único que falta es que se borre también el Banco de la Provincia. No, señor, pero aquí hay que dar una discusión de fondo. En cualquier país razonable del mundo, la banca privada extranjera no solo se dedica a vender espejitos de colores con tarjeta de crédito, tiene que sentarse... Bueno, entonces tenemos que sentar a la banca, pero digamos, lo que está haciendo el Banco de la Provincia es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer, pero quiero destacarlo, porque lo que tiene que hacer también el sector privado es poner a disposición de la producción el crédito. La banca privada no está solo para el consumo pequeño. Habló de autocrítica. Ahora, si tiene que hablar de crítica, ¿no? De los productores, por ejemplo, los productores del campo, ¿qué es lo que tienen que cambiar para también colaborar ellos con el sector? Yo no estoy en condiciones de criticar a nadie, sí de compartir reflexiones porque lo hago de manera permanente. En primer lugar, el comprometerse con la cosa pública en el sentido de discutir y formular políticas siempre es mejor que solo quejarse. Entonces, nosotros hemos encontrado un clima, un ambiente en el que pudimos ir transformando lo que era una mera queja en el compromiso acerca de la formulación de políticas. En segundo lugar, no hay que aflojar nunca en invertir en ciencia y tecnología para mejorar la productividad y no solo hablar de competitividad o impuestos, etc. Y en tercer lugar, tener siempre una mirada de futuro y no solo en la coyuntura.